Baella papende carullo aite. She xerera Jerónima, xereño iba cuepete y taba hijera va yacare puntamen. Yacare puntao puta ya sabo usuru wasu hera va Paraná. She pepe aiko va cue arecope ve pa aru. Haupe vive aikoma ape Córdoba. She ayuno guardia pe Córdoba pe añeva cue abañe m upaite she añeva cue haupei hasupe añemarandua ho caraiñe m España ñe m hasupe y catua cue añe pea coñe guasú Haiponante ko yaguere coñan de te catu hamaisha ya y coñan de recote tepe yande recote te ne ko ya yapama yande maguare ya yapama baisha para y coena. Están trabajando bien, trabajan en educación emocional por toda la violencia que tenemos en las familias, me incluyo, tenemos violencia todos, tenemos de alguna forma, porque es parte del sistema la violencia también, ¿no? Sí, Jerónima es nombre latino, o sea, nosotros donde yo nací habíamos perdido muchas cuestiones, digamos, de lo que estoy hablando ahora. El tema del nombre, o sea, de la imposición del verdadero nombre no lo manteníamos. Más bien veníamos de una población cristianizada donde se utilizaba el santoral. Entonces yo nací el día del San Jerónimo, Jerónima, o sea, aunque sea forzado el femenino, pero no podía tener otro nombre. Esa fue una forma justamente de ir eliminando esta idea de la imposición del verdadero nombre que utilizaron los cristianos para ir imponiendo lo otro, o por lo menos irlo reemplazando, irlo confundiendo. Pero yo no recibí, digamos, en el lugar que yo nací, no recibí mi verdadero nombre. Ya con el de grande nosotros en el ICA hemos tenido oportunidad de colocarnos nosotros mismos, porque en sí eso lo eligen no lo eligen los padres, digamos, ¿no es cierto?, sino que más bien se entiende que ya viene, se lo puede, digamos, recibir en una ceremonia, es decir, solamente los líderes. Son muy pocos los que realizan todavía esa tarea de recibir los nombres. Casi las comunidades no tienen ya un líder que hace estas celebraciones o ceremonias. Hay todavía, pero son contados. Por eso de comunidad en comunidad viajan ellos para los que quieren mantener estas prácticas para poder darle el verdadero nombre a sus hijos. Y si no, se quedan ya, como en el caso mío, con el nombre cristiano, que es la del documento. Por eso todo tiene un documento también con un nombre cristiano, ¿no? Un nombre santoral. Generalmente somos nombres así antiguos, ¿no? Entonces de repente el nombre es el que toma asiento en el vientre y comienza a gestarse. Entonces de allí, digamos, el origen divino de la palabra. Estoy hablando en términos muy occidentales, por lo que por ahí va a tender siempre relacionado al cristianismo, por ejemplo, ¿no? Pero porque tampoco somos tan distintos en algunos aspectos, porque todos somos seres humanos y todos vamos por lo mismo, pretendemos la prosperidad, estar sano, alimentarnos y estar bien espiritualmente. Es decir, que no estamos fuera de eso. Por eso también hay cuestiones que nos unifican.
el tema es no desmerecer a uno por otro, que es lo que se hace siempre, ¿no? Que hemos copiado, siempre se copió supuestamente al occidental, pero esto son cosas que ya los abuelos ya lo mantenían. En un periodo de silencio esto parecía que no estaba, pero sí estaba muy en lo comunitario, muy en el adentro, digamos, ¿no? Como algo resguardado, no muy difundido. Y el nombre sí es una palabra, siempre el nombre es una palabra, entonces se repite, pero sí generalmente hace también referencia a que son repetitivos porque ese nombre ya existió y es como repetir a la persona, pero ya en otra, con otra historia, con otra realidad, y por lo tanto se le coloca una característica distinta también. ¿Qué era una lesbiana? ¿Qué es una lesbiana? Porque decía la lesbiana, no sé, como algo natural, que a mí como una palabra más. Añepunuma ñemaranduko España ñeeme, Catujanguancha veí añemongueta, o iba buacuera coapeguandi. Daikatui puya ime eñe la oña pepe, hay ñepunu reputane año rey. Y ponaco ya huerecoña neñe te y Catujanguancha ñamboe, ñandeme buerape. Y Catujanguancha ñanderecote te ya huereco ñanderepupe. Upeixa no mantecoabeí y catuya y cobe ñane maguareixa. Bua cuera, o guaraní cuera co dos ella iba cueñecue, cuando ahí te peo ñe, maite vive. Ñande la moicuera, ñande sumia co oñe maco ahí. Cuando ahí te pe ita ira cuera. Mira, y no cuero ñe huetería vei pea coñe m. Cuanga tu sabe ojo, ya huere coma vei mopa y catuya ya se sabe y Catujanguancha ya cua mi vez se ve. Bueno, en realidad el guaraní en sí no fue suprimido porque los procesos también fueron diferentes, ¿no? En el caso de la cultura guaraní favoreció en cierto modo las reducciones jesuíticas, porque no las suprimieron, ellos tenían una política de respetar, entre comillas, a los guaraníes tal como eran, o sea, iban cambiando a sus hijos, trabajaban para el futuro, digamos, ¿no? Que es la mejor forma en realidad, cambiando a las nuevas generaciones, no cambiaban a los abuelos, a los adultos, sino a los hijos. Entonces el cacique, que eran polígamos, podían entrar con sus 20 mujeres, por decir, ¿no? Pero sí al hijo del cacique ya tenía que ser monógamo. Esa era la política jesuítica. Los jesuitas decidieron aprender la lengua guaraní, pero porque no fue porque era lindo, sino porque fue un instrumento de evangelización la lengua. Es decir, los jesuitas se dieron cuenta de que el guaraní era una lengua muy utilizada, entonces dijeron, bueno, esta lengua nos va a ayudar a entrar y bueno, vamos a utilizarla como para poder llegar. No es para hacer una apología de los jesuitas en este caso, sino simplemente para mostrar que fue diferente el proceso, a diferencia por ahí de los salesianos, que después hicieron, que era imponer, en otros lugares si no se bautizaban eran digamos, muertos. Contribuyó en cierto modo, además porque en las reducciones salieron los primeros escritos en lengua guaraní, y de ahí que el Paraguay tomó a la lengua guaraní como oficial incluso, ¿no? Que tampoco significa que hayan respetado la cultura guaraní, o sea, es que más bien
han tomado a la lengua como del ser paraguayo, ¿no? Como algo nacional. En eso nos diferenciamos cuando nosotros hablamos de pueblos originarios con la Casa Paraguaya, por ejemplo, acá en Córdoba. Pensamos diferente, porque ellos hablan de un guaraní paraguayo, de un guaraní nacional. El guaraní no tiene frontera ni tampoco estado, porque están antes, y es un idioma diverso que abarca gran parte de la Amazonía sudamericana incluso, ¿no? Por lo que, bueno, es una lengua viva que nunca dejó de usarse, o sea, contribuyó un poco también la política paraguaya para que el guaraní siguiera presente, y hay muchas comunidades que hablan solo guaraní, o sea, hay muchas poblaciones en Paraguay, por ejemplo, de lo que yo conozco, ¿no? Que solo hablan guaraní, o sea, son monolingües, como en el caso mío, que éramos monolingües, y debe seguir siendo así, porque son pueblitos como perdidos, así en el monte. Aunque con la tecnología se ha llegado hoy en día hasta los últimos rincones, a través de los celulares y todo esto, el guaraní sigue siendo la primera lengua allá. Y en Misiones también, los guaraníes de Misiones son la primera lengua, digamos, la lengua con la que ellos se comunican constantemente. Que sería nuestra primera lengua. Y nunca el guaraní, ¿no? O sea, que nunca tuvo vergüenza de hablar su lengua. Y ocurre que también tiene que ver con el proceso histórico que han tenido. Por ejemplo, la lengua quechua, pensemos que ha sido de las minas, donde eran asesinados así de una manera brutal, vamos a decir, ¿no? Que eran metidos, encadenados, y imagínense que la gente, si hablaba la lengua, eran justamente usados para ese tipo de trabajo que nadie quería ser un indígena, por decir así un ejemplo, ¿no? Entonces se produjo el silencio ahí, ¿no? O sea, pero fue obligado, no es tampoco podemos condenar a nuestros abuelos que se han silenciado, porque lo hicieron obligado. Nosotros hoy podemos hablar libremente. Y Catuetepe, o sea, Catú en realidad es poder, libertad, justamente, ¿no? Esto de poder ser, poder vivir, no sobrevivir. En nuestro territorio también fue como lo último explorado, porque a nadie le interesó la madera hasta los últimos tiempos. El oro verde, o sea, la madera, fue lo último. Porque, por ejemplo, lo que fue Napalpí y todo las grandes matanzas fueron ya en el siglo XX, en el 1900, en el siglo XX, son los últimos. Es ahí donde se comienza a entrar a depredar, digamos, y a explorar el Chaco, por ejemplo, ¿no? El impenetrable. Hasta ese entonces a nadie le interesó esa zona. Lo conocemos los guaraníes hasta ese momento por las reducciones, nada más. Ya esto es como último, entonces también quizá tuvo más tiempo para conservarlo, ¿no? Es la lengua oficial del Mercosur, el guaraní, pero es la legalización de una práctica que ya estaba de antes y que, bueno, le da un peso el hecho de que sea legal, porque hace que de alguna forma se pueda interesar el Estado en por lo menos promocionarlo, de obligarlo en las escuelas, que maestros se interesen por aprender un poco y no verlo como la lengua inferior, sobre todo eso. Están trabajando bien, trabajan en educación emocional, por toda la violencia que tenemos en las familias, me incluyo, tenemos violencia, todos tenemos de alguna forma, porque es parte del sistema. Todas las escuelas que están en las comunidades actualmente tienen varios maestros inclusive que son indígenas, pero también fue un proceso que los maestros auxiliares, por decir así, fueron conquistando, porque al principio servían con la copa de leche, buscaban la leña y nunca estaban en el aula, pero ellos también lo pelearon, sobre todo en Misiones hubo una gran movida con eso, y porque también eso lo lindo del pueblo guaraní, que ha sido a pesar de que
No es muy difundido o no ha sido muy difundido, es un pueblo, una cultura de una identidad muy firme y que en los últimos tiempos se han puesto a luchar también por sus derechos y en este caso por estar en el aula. Y actualmente muchos tienen un acompañante que es hablante para los chicos, porque los chicos son hablantes guaraní, hasta los 5 o 6 años hablan solo guaraní. Y ya después con la escuela empiezan el proceso, además porque no están lejos de las ciudades la mayoría, ya comienza el proceso del español, que como decimos recién, es una lengua casi necesaria para comunicarnos. Yo creo que el español en sí no es malo, sino que el tema es cuando tomamos algo como único y que es el válido y los otros son los que están ahí pero no tienen importancia. Todo idioma es importante y todo cultura, porque tiene que ser la política que debemos tener también para poder llegar. Si nosotros solo tomamos lo nuestro como lo valioso y pasamos a ser como lo de las religiones, tenemos el verdadero Dios y ninguno tiene la verdad, o sea, cada uno tiene su verdad. Y a partir de ahí creo que esto es lo que ustedes planteaban de cómo difundir, es que se trabaja en las escuelas intercultural bilingüe, ¿no? Donde va el maestro con el contenido de lengua, ciencias sociales, bueno, naturales, y después está el auxiliar en lengua y está el maestro de música, que es también otro de la comunidad, que enseña desde la música y el baile para poder hacer la complementariedad, digamos, ¿no? Entre lo que es el contenido curricular, que es del Estado, porque los chicos también tienen que formarse, porque mientras uno no se forme, también pierde la posibilidad de salir del silencio. A mí me costó mucho hablar, o sea, no es fácil comenzar, digamos, a hablar de lo que uno es, es un proceso también que lleva, ¿no? Tiempo, por lo que muchos no hablan porque tampoco tienen formación, porque es como dice Freire, que la educación nació para dominar y sirvió para liberar, y eso es real. O sea, porque uno, si no tiene fundamentos, no puede discutir, no puede, a ver cómo les puedo decir, no puede refutar, digamos, ¿no es cierto? Porque uno solo tiene su conocimiento cotidiano. La formación es importante. Las comunidades en sí lucharon por entrar al programa de alfabetización en la década del 90 y de ahí vino toda la educación intercultural bilingüe. Y ahí se complementó, digamos, la educación curricular con la de los pueblos originarios en este caso. La interculturalidad no es solo pueblos originarios, eso también es otra equivocación que por ahí tenemos, porque hay otras culturas en Córdoba, hay otras culturas en Argentina, y muchas veces el ministerio solo presenta lo indígena y lo occidental, pero es mucho más diverso que eso, ¿no? Pero creo que lo más importante que un chico puede tener en la escuela acá en Córdoba, si es hablante guaraní, que a mí me ha pasado, es el hecho de escuchar que su lengua es valioso, que habla el español mezclado con el guaraní, que es muy común, que un chico conjugue una palabra, un verbo del español en guaraní, que diga, por ejemplo, a jugar, y está diciendo juego, y le está prefijando la A, que es la primera persona, juego, y el chico en un momento llega a darse cuenta que él habla distinto, ¿no? Entonces se queda en el silencio, que es lo que plantea ahí. Prefiere no hablar porque tiene miedo a hablar mal, o sea, de hablar a su manera. Pero cuando ven que los otros chicos lo valoran de cómo es él, cómo habla, desde su forma de expresarse es otra, que es diferente, no más valioso ni menos, es cuando también puede tomar orgullo de lo que es y de lo que trae en este caso. Aguillebete y Catumijahuere, Xereya Apeañe, Penendive, hay potente Penemandu a Peiméramo, Oñe Andi Coseñe en Ponaite, y Catuanguacha Peiputimo, Oiméramo Mita, Caraí, Ña Caraí, Mita Cuñao, Mita Cuimbae, Pemoijahuacho Pecuera Beipende Apusa,
Apeje ya toye shauka hai shaite. Ani peye chupe ojeya hamañe hekobe uñe mondeja. Y ponante ha otoji shaka hai shaite. Upeale y ponavea. Ahí. Vete. Gracias.